Hola, muy buenos días, bienvenido a la clase más de física. Hoy día vamos con una clase de estática, específicamente las fuerzas sobre una viga y soportes. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Lo vamos a ver directamente en un ejercicio que tengo preparado acá y vamos a ir resolviéndolo y voy explicando el contenido asociado a esto. Igual de todas maneras, hay un video donde justamente explico las condiciones de equilibrio estático, que son dos y te las voy a explicar brevemente ahora. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Una viga uniforme de 1500 kilogramos y 20 metros de largo sostiene una prensa de 15.000 kilogramos a 5 metros desde la columna de soporte derecha. Calcule la fuerza sobre cada una de las columnas de soporte vertical. Ok, según entiendo, ya esta es la, ¿cómo se llama? Esta vendría siendo la viga de 20 metros, esto que está acá. Es decir, la voy a hacer de otro color, la voy a marcar de un color azul, ya para que se vea un poquito mejor. Ya, esta viga, que es la horizontal, es la de 20 metros. Ya, eso que acabo de marcar azul es lo que mide 20 metros según esto. Y nos están pidiendo que calculemos la fuerza de las columnas de soporte de vertical, es decir, de esta columna y de esa columna. ¿Ya? Es decir, tengo una viga que tiene 20 metros y 1500 kilogramos de masa. Hay una prensa apoyada sobre la viga, esto parece una mesa en todo caso. Hay una prensa apoyada sobre la viga y esto tiene una masa de 15.000 kilogramos. Y nos están preguntando cuánto es la fuerza que genera cada uno de los dos soportes. ¿Ya? Esto se supone que está en equilibrio estático. Las condiciones de equilibrio estático son dos. Una es que la sumatoria de los torques es igual a cero. Y la otra condición de equilibrio estático es que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Esas dos son las condiciones de equilibrio estático y son las que nos van a permitir calcular justamente el desarrollo de este ejercicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es identificar las fuerzas que están actuando sobre cada una de las barras. ¿Ya? Esto es una situación de equilibrio estático. Se supone que esto no se mueve. A eso hace referencia a equilibrio estático. Es decir, que esto está en equilibrio y que está estático. Es decir, cada uno de sus componentes está realizando las fuerzas necesarias y los torques necesarios de tal manera que se va a cumplir esto. ¿Ya? Esto lo doy por hecho. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a llamarle a esta viga A y a esta de acá viga B. Ok, la viga, perdón, el soporte A, este soporte A está realizando una fuerza de contacto, que va a ser una fuerza normal que va a ir hacia arriba. Yo tengo que ver las fuerzas que están haciendo cada uno de estos objetos. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ver. Entonces yo voy a poner acá, en el stick de lado izquierdo, que está realizando una fuerza que le voy a llamar FA. ¿Ya? Y acá el punto B, ya ese punto, que es el punto de contacto. Recuerden de que la fuerza es la interacción entre dos o más partículas. Entonces, acá en donde está la interacción, yo realizo el vector de la fuerza. Acá voy a hacer una fuerza B que no tengo idea si es mayor o menor, así que voy a hacer las flechas casi del mismo tamaño. Pero me da la sensación por la distribución de la masa que B debería estar haciendo más fuerza. ¿Ya? Entonces, el soporte A y el soporte B están haciendo fuerzas perpendiculares hacia arriba. ¿Ya? La viga tiene masa. Este no es el ejercicio donde a uno le dice masa despreciable. En este caso la viga tiene masa. Y la viga mide 20 metros. Ya, mide 20 metros. Por lo tanto, esta viga va a generar una masa, va a generar una fuerza, que le voy a llamar fuerza V de fuerza de viga. Fuerza de viga, ¿ya? Y la va a hacer justo desde su centro de masa. Y su centro de masa, como es una viga uniforme, se entiende que, de hecho ahí dice viga uniforme, su centro de masa está justo a la mitad. Es decir, la distancia que hay acá es de 10 metros y la distancia que hay acá también es de 10 metros. ¿Ya? Esas distancias son de 10 metros. Voy a hacer esas líneas que acabo de hacer de otro color porque si no las vamos a confundir con los vectores que estoy realizando. Ok, tengo la fuerza que está realizando la viga, que la realiza desde su centro de masa. ¿Ya? Tengo la fuerza que están haciendo los soportes, pero también hay una prensa que está acá arriba. Y esa prensa también realiza una fuerza hacia abajo. Ya, va a realizar una fuerza. Le voy a llamar FP, de fuerza de prensa. La realiza hacia abajo. Ese vector debería ser mucho más grande porque es el objeto que tiene más masa. Fuerza prensa. Y la distancia desde la cual hace esa fuerza hacia el punto B es de 5 metros. Ahí dice, a 5 metros desde la columna del soporte derecho. Es decir, esa distancia son 5 metros. ¿Por qué son importantes las distancias acá? Porque fíjate bien de que yo tengo que hacer la sumatoria de torques. Y la sumatoria de torques se calcula justamente con la distancia. A mí lo que me están preguntando son las fuerzas. ¿Ya? Ok, entonces veamos, vamos a ordenarlos.
El torque, por fórmula, se calcula como... Ya, vamos a calcularlo. Voy a checar un poquito esto. Ya, el torque, por fórmula, se calcula como el producto de la fuerza por la distancia a la cual se encuentra. Vamos a considerar un torque positivo en sentido antihorario. ¿Ya? El torque positivo se calcula en sentido antihorario. ¿Ya? Por lo tanto, si te das cuenta, la fórmula dice fuerza y yo tengo masas. O sea, los datos que a mí me dan acá son masas. Así que voy a calcular primero que todo las fuerzas que están realizando estos objetos, ya, para poder hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Entonces, veamos. Tenemos que la fuerza que está realizando la viga, la magnitud de la fuerza que está realizando la viga es el peso. ¿Ya? Es decir, todo cuerpo que tiene masa tiene peso. Es decir, ¿qué fuerza está realizando la viga? Su propio peso. Entonces, la viga, voy a poner acá FB, va a ser el peso de la viga. Peso viga. ¿Y eso cómo se calcula? Como el producto de la masa de la viga por la aceleración de gravedad. Vamos a utilizar una magnitud de aceleración de gravedad aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué hago acá? Para calcular la fuerza que está realizando la viga, tomo la masa de la viga, que son 1500 kilogramos, 1500 kilogramos multiplicado por la aceleración de gravedad, y voy a calcular la magnitud de la fuerza de la viga. Es decir, no me interesa el signo, ya, porque voy a definir como sentido antihorario un sentido positivo. Así que voy a calcular todo en positivo y después me voy a fijar acá en mi dibujito. Esta va hacia abajo, entonces va a ser negativo, si va hacia arriba es positivo. ¿Ya? Entonces por 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esto me da una fuerza de 15.000 newton. Es decir, la magnitud de la fuerza de la viga es de 15.000 newton. Ok, ya calculé la magnitud de la fuerza de la viga. Ahora voy a calcular la magnitud. Ya voy a calcular la magnitud de la fuerza de la prensa. Ya el cálculo es exactamente lo mismo. El peso de la masa de la prensa multiplicado por la aceleración de gravedad. Es decir, voy a hacer de inmediato el cálculo. La masa de la prensa son 15.000 kilogramos multiplicado por 10 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da un resultado de 150.000 newton. ¿Cierto? Exacto. Entonces ya tengo dos datos importantes. La fuerza de la viga y la fuerza que está generando la prensa hidráulica. Por lo tanto, ahora voy a ocupar la primera condición de equilibrio estático, y acá tienen que ser súper cuidadosos en lo siguiente. Fíjate bien. Si yo quiero ocupar las condiciones de equilibrio estático, tengo que usar, de hecho voy a ocupar las dos. Voy a ocupar la sumatoria de torques y voy a ocupar la sumatoria de fuerza. El tema es el siguiente, que debo definir para la sumatoria de torques un punto de rotación. ¿Ya? Debo definir un punto de rotación, ya sea el punto derecho o el punto izquierdo. Me da lo mismo, eso lo defines tú. Pero yo en este caso voy a definir como punto de rotación en A. Ese va a ser mi punto de giro. ¿Qué significa eso? De que yo voy a asumir de que esto quiere girar, ¿ya?, respecto al punto A. Es decir, esto va a girar así o así, pero va a girar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todas las distancias se van a contar desde acá. Por ejemplo, el centro de masa va a estar a 10 metros. El punto B, la fuerza de B, va a estar a 20 metros. Y esto va a estar a 15 metros porque tiene 10, y de aquí a acá son 5, porque de aquí a acá hay 5. Entonces, todas las distancias se van a contar respecto al punto A. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es decir lo siguiente. Vamos a ver dónde hacemos. Aquí. Voy a poner la pizarra por acá. Voy a hacer una línea y vamos a resolverlo acá. Voy a decir la sumatoria de torques respecto al punto A. Voy a poner respecto a A para acordarme que lo estoy haciendo respecto al punto A. Ya, así. La sumatoria de torques respecto al punto A va a ser igual a ¿quién? ¿Quién está realizando torque? Por ejemplo, todas las fuerzas realizan torque siempre y cuando se encuentren a una distancia del punto de giro. En este caso, F de A no está realizando torque, porque si yo quiero ver a qué distancia se encuentra F de A, la fuerza A, ¿cómo se llama? De la columna A, la distancia a la cual está de sí misma es 0. Por lo tanto, yo podría poner acá abajo, ya la fórmula es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza vendría siendo F de A, pero su distancia sería 0, así que todo esto me daría 0. Así que no tiene mucho sentido ponerlo, ¿ya? Así que nos vamos a saltar justamente F de A. Ok, ¿qué le sigue? Voy fijándome hacia la derecha. Acá tengo una fuerza, F de B, ¿ya? La fuerza de la viga. La fuerza de la viga ya la tengo, pero voy a escribirla mejor. Fuerza de la viga
multiplicado por la distancia, que son 10 metros. ¿Ya? Después, lo voy a dejar así, después vamos a definir algo. Mira, fíjate bien. Más, quien sigue hacia la derecha, tengo la fuerza de la prensa. Entonces voy a poner fuerza de la prensa multiplicado por 15 metros, que es la distancia que tengo desde aquí hasta acá. ¿Ya de dónde saco los 15? Bueno, acá tengo 10 y él está a 5 metros de la derecha, por lo tanto me quedan 5 metros hacia acá, pues ya que todo esto mide 10. Y después tengo más, que más sigue a fuerza de B. Fuerza de B multiplicado por 20 metros. ¿Ya? Porque la distancia entre ese punto y ese punto son 20 metros, que es la distancia que mide la viga. Ok, voy a definir el torque antihorario como positivo. El torque antihorario positivo. Es decir, todo torque que me quiera generar un movimiento antihorario, lo voy a definir como positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La sumatoria de los torques igual a A, y voy a ponerlo con rojo acá. Veamos. La fuerza B está generando un torque en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativo. Le voy a poner el signo negativo acá. La fuerza FP también está generando un torque negativo, porque quiere generar un torque en sentido horario. Quien está generando un torque antihorario es FB, es decir, el soporte B. Así que lo voy a dejar positivo. Entonces, reemplazamos los valores. Tengo que FB, ¿ya? Vendría siendo, veamos dónde está FV, serían 15.000 newton. Newton multiplicado por 10 metros. Negativo, ya, negativo. Más por menos, acá me queda, mira, fíjate, me queda más por menos. Y más por menos, yo sé que es menos. Así que más por menos, menos. Y FP son 150.000. 150.000 newton multiplicado por 15 metros. Más FB, que no lo conozco, por 20. Por 20 metros. Ya, ok. Vamos a correr esta línea que nos quedó un poquito... Ahí sí. El tema es el siguiente. Si te das cuenta, tengo una incógnita, dos incógnitas. No, no tengo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque mi incógnita es solamente eso. Yo sé cuántos tiene que sumar la sumatoria de torque. Y la sumatoria de torque, según las condiciones de equilibrio estático, es que tienen que sumar 0. Por lo tanto, yo ya no voy a poner sumatoria de torque, sino que ahora eso, que está acá al lado izquierdo, lo voy a reemplazar por 0. ¿Ya? Eso es 0. Entonces me queda 0 es igual a ¿cuánto? Menos 15.000 por 10, bueno, me da menos 150.000, ¿ya? Newton por metro. Menos 150.000 por 15, bueno, en ese caso tengo que multiplicarlo, 150.000 lo voy a hacer en la calculadora, por 15, y eso me va a dar 2.250.000. 2.250.000 Newton por metro, ¿ya? Más fuerza en B por 20 metros. Ok, estos dos números se juntan porque tienen las mismas unidades de medida, ya es decir, puedo llegar y sumarlos, y me da como resultado 0 es igual a 2.400.000 negativo, por si acaso, newton por metro, más la fuerza en B por 20 metros. Y debo despejar la ecuación, debo despejar mi incógnita. Entonces el 2 millones va a pasar hacia la izquierda, está negativo, así que va a pasar positivo, y el 20 que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Cómo voy a quedar? Me va a quedar 2.400.000 newton por metro dividido en 20 metros es igual a fuerza en B. Repito, esto que estaba negativo pasó positivo, ya, ahí quedó positivo, y el 20 que estaba multiplicando pasó dividiendo, hice 2 pasos en 1 por si acaso. Entonces ahora el 2.400.000 yo lo divido en 20 y me da como resultado 120.000 newton de fuerza. Esa es la fuerza que está realizando la viga B. ¿Por qué newton? Porque el metro se elimina con el metro, por si acaso. Entonces, ya sé la fuerza que está realizando el objeto B. Ya la conozco. El objeto B, ¿quién es? Es el soporte B. Ya sé cuánto es esa fuerza. Entonces ahora tengo dos opciones para saber cuánta fuerza está realizando la viga A. Perdón, el soporte A. ¿Y cuáles son esas dos opciones? Volver a ocupar, una opción sería volver a ocupar la sumatoria de torques, pero ahora respecto al punto de giro B, es decir, hago todo, ya no estaría girando respecto al punto A, sino que el punto de giro estaría ubicado en el punto B. Entonces ahora las distancias se miden de acá hacia allá. Y
volvería a ser exactamente lo mismo. U otra opción es, como ya conozco una fuerza y me queda solamente una pendiente, ocupo la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer en este caso. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas, ¿ya? Así que vamos a hacer una línea acá y vamos a hacer lo que vendría siendo la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas la voy a realizar en el eje Y, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que están acá están actuando en el eje Y. Y. ¿Ya? ¿Y cuántas fuerzas tengo? Tengo fuerza A, fuerza V, fuerza P, fuerza B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, voy a decir, ok, F de A más F de la viga más F de la prensa más fuerza del soporte B, eso tiene que sumar 0. A eso me refiero con que debo hacer la sumatoria de fuerzas. Pero ojo, que hay algunas de esas fuerzas que van hacia arriba y otras que van hacia abajo. Y yo voy a definir positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Por lo tanto, las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y las que vayan hacia abajo van a ser negativas. ¿Quiénes son negativas entonces? La fuerza de la viga y la fuerza de la prensa. ¿Y quiénes son positivas? La fuerza del soporte B y la del soporte A. Entonces, vamos a ir viendo acá, vamos a reemplazar datos. FA es lo que estoy buscando. Eso no lo conozco. Ya, así que voy a poner FA más la fuerza de la viga. Acá la tengo. 15.000 newton. Pero ojo, esa fuerza es negativa, así que voy a poner menos 15.000 newton. Más la fuerza de la prensa, que también era negativa. Entonces voy a poner menos 1.500.000 newton. Más FB, que iba hacia arriba, así que es positiva, y la acabamos de encontrar, y son 120.000 newton. Entonces más 120.000 newton. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, si te das cuenta, tengo solamente una incógnita en una ecuación. Entonces me queda F de A más la fuerza de la viga. La fuerza de la viga la tengo anotada acá arriba, que son 15.000 newton, pero como van hacia abajo, lo voy a poner negativa, menos 15.000 newton, más la fuerza de la prensa, que la tengo acá, son 150.000 newton, pero como van hacia abajo es menos 150.000 newton, más la fuerza del soporte B, que lo encontré acá, son 120.000 y va hacia arriba, así que lo dejo así, positivo, newton. Y esto tiene que sumar 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que la fuerza del soporte A me va a quedar acá al lado izquierdo, voy a tener que juntar todo esto primero y luego despejarlo. Y me queda menos 15.000 menos 150.000. Ya, menos 15.000 menos 150.000, eso me da como resultado menos 165.000. Menos 165.000 más 120.000 me da como resultado menos 45.000 newton. ¿Ya? Es decir, al sumar esos tres números me queda ese resultado. Y eso es igual a 0. Está restando el menos 45.000, así que ahora lo voy a pasar sumando hacia la derecha. Ya voy a pasarlo sumando hacia la derecha. Me queda que la fuerza de A es 45.000 newton. Positivos, porque estaba negativo acá y pasó positivo hacia la derecha. Y ahí tengo ya lo que vendría siendo la fuerza A. Ya entonces la fuerza realizada por B, vamos a destacarla acá. La fuerza realizada por B son 120.000 newton positivo y la fuerza realizada por A son 45.000 newton positivo. Es decir, si yo miro el dibujo, me voy a dar cuenta justamente de que el soporte A realiza menos fuerza que el soporte B. Y eso debido a que en el soporte B está más cercana a la prensa, que es el objeto que tiene más masa. Entonces coinciden justamente los resultados con lo que sería lo lógico de que debiese ocurrir en este sentido. Es decir, si a ti te pasan una mesa y hay que levantarla entre dos personas y tú tienes más peso donde estás tomando tú, vas a tener que generar más fuerza y eso se ve reflejado acá en los números. Lo otro es que los valores no dieron positivos. Fíjate bien, 45.000 positivos, 120.000 positivos, que coinciden justamente con la definición que hicimos acá de positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, lo cual es genial. Si no hubiese dado negativo acá estaríamos fritos porque no estaría coincidiendo y habría algún error, ¿ya? Y lo otro también, si no hubiese dado una fuerza más grande al lado, por ejemplo, si no hubiese dado fuerza más grande en A que en B, no tendría sentido tampoco. Así que son cosas que debes tener en consideración para poder ir corroborando tu ejercicio, ¿ya? Así que dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.